Entonces, como les decía, esta es la guía para hoy. Parte con ejercicios del contenido de la semana pasada. La guía de la semana pasada fue principalmente de materia y ahora hay actividades para aplicarla. En la número 1 se presentan funciones de distintas maneras. Están en lenguaje natural, que se llama, están como diagramas sagitales, están en gráficos. La idea es que ustedes me puedan decir cuáles son funciones y cuáles no. Por ejemplo, la letra A dice un número natural y su opuesto aditivo. Si tengo, por ejemplo, el 5, el opuesto aditivo sería el menos 5. Entonces ustedes tienen que preguntarse, ¿el 5 se va a relacionar solo con un opuesto aditivo o puede tener más de uno? Es decir, ¿se relaciona solo con el menos 5 o habría otro valor más? ¿Alguien tiene la respuesta? No. ¿Qué fue eso? Ya. Si tengo el 5, se relaciona solo con el menos 5. Si tengo otro número, por ejemplo, el menos 4, su opuesto aditivo sería el 4 positivo. Entonces, cada número se va a relacionar solo con uno, por lo tanto, la letra A sí sería una función. Entonces, ahí es donde dice respuesta, ustedes ponen sí es función. En los diagramas, que van desde la letra D hasta la letra G, es más sencillo, porque basta con ver las flechas con las cuales se relacionan. Si nos vamos, por ejemplo, a la letra F, podemos ver lo siguiente. Si se fijan en el menos 2, él se relaciona con el 8 y se relaciona con el 2. Y eso ya no cumple la definición de función, que es que se relacionen solo con uno del conjunto de la derecha, que sería mi codominio o recorrido. Entonces, como no cumple con esa condición, ya no es función. Recuerden también que en la definición de función se deben usar todos los elementos del dominio, es decir, este primer conjunto de la izquierda. Si llegase a sobrar alguno, tampoco sería función. Entonces, en este caso, si vemos las condiciones, sí los ocupa todos, pero falla en que uno del dominio se relaciona con dos del otro conjunto. Y en la parte gráfica, vamos a ver, por ejemplo, la letra I. Tenemos que ver que un valor de X tenga solamente un valor de Y. X es el dominio, Y es el codominio, y ahí está el recorrido. Si me voy a este valor de X, por ejemplo, y subo, podemos ver que aquí hay un valor de Y, a donde está el gráfico, pero si sigo subiendo, podemos ver que aquí hay otro valor de Y, para el cual se obtiene en el gráfico. Entonces, para un mismo X, hay dos letras Y. Entonces, se relaciona con más de uno. Pasa lo mismo que pasaba acá en la letra F. Por lo tanto, no sería función este caso. Ahí les dejo a ustedes la letra H y la letra J para que lo puedan analizar. Hay una estrategia en los gráficos para que lo apliquen en la letra H y J que simplifica mucho saber si es función o no. Si ustedes tienen un plano cartesiano y tienen una función, la condición para saber si es función o no es que ustedes realizan líneas verticales, de arriba para abajo. Si esa línea corta en más de un punto a la gráfica, no va a ser función, porque eso va a significar que tiene dos valores de y. Entonces, si yo voy cortando con líneas verticales, me corta en un punto solamente, pero si llego, por ejemplo, acá, aquí me cortó de hecho en 3 puntos. 1, 2 y 3. Y deja de ser automáticamente una función. Esa es una estrategia que se usa para decidir si es función o no cuando hay gráficos. Siguiente actividad, se les presentan esas funciones, son 4, y deben decir el dominio y recorrido de cada una. Recuerden, el dominio son los valores que puede tomar el X, y recorrido son los valores que me van a dar como resultado. Entonces, por ejemplo, en la letra A,
ustedes tienen que ver si en esa expresión hay algún valor que no pueda ser el x. Y asimismo, tienen que pensar si es que hay algún valor que no me podría dar como resultado. Para eso sacarlo del dominio y tener la expresión que me corresponde. Si ustedes ven la letra A, el x podría ser cualquier valor. Y como podría ser cualquier valor, entonces ustedes en el dominio ponen los números reales, porque se trabaja con los reales. Los reales como un grupo máximo para poder trabajar las funciones. Ahora, si yo pienso en un recorrido, también me puedo dar cuenta que esa operación, como yo le puedo dar el valor que quiera al x y le puedo dar el valor muy grande o muy pequeño, de verdad el que yo quiera, positivo o negativo, entonces como resultado podría obtener lo que yo quiera. Entonces tanto el dominio como el recorrido serían los reales. Si se van a la letra B, deben tener en consideración qué pasa cuando elevo un número al cuadrado. Y eso me va a afectar principalmente el recorrido. Porque si yo te pongo un 0, un positivo o un negativo, no hay problema en elevarlo al cuadrado. Pero sí deben poner ojo en cómo son los resultados de elevar algo al cuadrado. En la letra C, deben tener cuidado en qué valores podría no tener el x, o si no, esa fracción se me va a indefinir. Recuerden que las fracciones en el denominador no pueden ser 0, si no muere un panda, ¿ya? Y la letra D, para ver los valores de dominio y recorrido, basta con ver los ejes. ¿Qué valores de x considera ese gráfico? ¿Y qué valores de y puede llegar a considerar ese gráfico? Y ahí ustedes determinan los valores que van a ser el dominio y el recorrido. ¿Dudas hasta acá? ¿Consultas? En la función cuadrática le voy a responder a la Jo. Cuando teníamos dos respuestas era para saber dónde corta al eje X. No es para saber el valor de Y. Si yo le doy un valor a la X, voy a obtener solo un valor de Y. Por ejemplo, la letra B, la que dice G de X, si el X vale 1, me va a dar 1 al cuadrado 1. Si vale menos 1, también lo voy a hacer así. Tengo menos 1 y tengo 1. Los dos me van a dar como resultado el 1, si es que lo elevo al cuadrado. Entonces, lo que deben ver es que si me paro en el 1 y sigo la flecha, llego solo a un resultado. Si me paro en el menos 1 y sigo la flecha, también llego solo a un resultado, por lo tanto, sí es función. El tema es que los resultados van a tener cierta característica. No van a ser todos los reales. Hay números que no me pueden dar si es que yo los elevo al cuadrado, y en eso deben tener cuidado, para que lo consideren aquí en la letra B. Pero sí es función. Ahora, si yo tengo y al cuadrado, y acá tengo la x, acá sí va a ser distinto, porque esto va a ser raíz de x, y si el x vale, por ejemplo, 4, ahí yo tendría dos resultados. Tendría 2 y tendría menos 2. Y ahí ya habría que entrar a hilar fino y definir con qué nos vamos a quedar, con los positivos o los negativos, para poder considerarlo función. Porque si me quedo con los dos, no puede ser función, porque un mismo x se va a relacionar con 2y. En la número 3, deben evaluar esos valores. Es decir, donde dice f de 0, ustedes toman el 0 y lo reemplazan en la función. Entonces quedaría, en la primera, por ejemplo, 5 por 0, y el resultado de esa multiplicación le restan el 2. Después, cuando sea evaluar el 2, reemplazan el 2, les quedaría 5 por 2, ese resultado le restan 2, y ahí obtienen el valor de f de 2, que sería este. Y así con cada uno de los ejemplos. Por ejemplo, el último, que es h, el h de 0, ustedes toman, reemplazan y se quedan con el valor, ¿ya? Para la función raíz, como les explicaba recién, hay que decidir con qué valor se queda uno, con el positivo o con el negativo. Pero los matemáticos ya lo decidieron, y la función raíz
el resultado con el que uno se queda es con el positivo. Cuando uno resuelve una ecuación que es una igualdad, sí tiene dos valores. Pero cuando resuelvo la función raíz, para que sea función yo me quedo solo con los positivos. Entonces cuando reemplacen, por ejemplo, el 16 y tengan que calcular la raíz cuadrada de 16, ustedes se quedan solo con el positivo. Consultas sobre los ejercicios, porque ahora vamos a pasar al contenido de función lineal y función afín. Como no hay dudas, vamos a seguir. De todas formas, si es que las dudas se les generan más adelante, me pueden mandar un correo o WhatsApp y yo les voy a ayudar en la medida que pueda. Función lineal y función afín es un contenido de octavo básico, pero como se ve en octavo y no hay tanta maduración del contenido sobre lo que es una función, es bueno también repasarlo. Entonces, vamos a partir con una función lineal. La función lineal tiene la forma que se le muestra acá. De hecho, es como la más sencilla. Es un número por x. Toda función que sea de la forma un número por x es una función lineal y cumple ciertas propiedades. De hecho, algunos que estudian algo que tenga que ver con matemática más adelante van a ver que todas las aplicaciones o funciones lineales cumplen con esta definición. Que si tengo una suma, la va a separar en distintas sumas. Puede funcionar así. O si se le multiplica a un número, es equivalente a calcular la función con un número y después multiplicar. Lo que les acabo de explicar no es tan relevante, porque son principalmente definiciones o características que cumple una función lineal. Lo que se concentra el estudio de estas funciones es más que nada trabajar las pendientes y sus gráficas. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Acá hay algunos ejemplos. 5 por x igual a x. Y acá hay otro ejemplo porque sería menos 2 tercios por x. Por eso sigue siendo una función lineal. Abajo, la función afín, si se dan cuenta, es muy parecida a la función lineal, con la diferencia que se le suma un término. Es decir, es igual que un número multiplicado por x, pero le voy a sumar otro término que no tenga que ver con x. Para que exista esta función lineal, perdón, afín, es necesario que el m y el n sean distintos de ceros, porque si alguno de ellos es cero, no me va a quedar de esta forma porque desaparece ese término. Entonces, en relación a la representación, al igual que en la función lineal, representa también una recta. Cuando lo representamos en la gráfica en el plano cartesiano, va a corresponder a una recta. M es la pendiente, la inclinación. Recuerden que igual nosotros lo vimos en primero medio. N es el coeficiente de posición, es decir, el valor por donde pasa en el eje Y. Vamos a ver más ejemplos un poco más adelante. Y acá hay algunos ejemplos. Si vemos el primero, podemos darnos cuenta que M, es decir, la pendiente sería menos 3, N sería 1. En la letra B, M, como no está, sería un número 1, porque es 1 por X, y el N sería menos 1982. M, acá en la primera sería un medio, y N sería 1,5. Es decir, el que acompaña a M siempre es la pendiente y el que acompaña, y el que está solo, perdón, sin la X, es el coeficiente de posición N. No es el que está a la izquierda o el que está a la derecha, sino que el que está con X y el que está solo. Ambas funciones se van a representar mediante rectas. Se le dice que es una recta creciente si es que la recta va subiendo hacia la derecha, es decir, si es que es así. Esto es creciente, puede ser así, así, mucho más inclinada o más acostadita. Tienen que pensar que alguien va caminando hacia la derecha y si va subiendo, se le dice creciente. Si baja el gráfico, se le va a decir decreciente. Puede bajar mucho o muy poco. La diferencia en el gráfico es que no, más allá de que ambas son rectas, una va a pasar por el punto 0,0 y la otra no.
al tiro respondo la pregunta a la Cata. Voy a dibujar un plano rápidamente. Las funciones que son lineales son así. Pasan por el 0, 0, por donde se cruzan los ejes. Y las funciones que son afines, como les sumé un término, se van a trasladar y van a cruzar en otro punto. Puede ser arriba o puede ser abajo, ¿ya? Entonces, gráficamente las diferencias son que la función lineal pasa siempre por donde se cruzan los ejes, por el punto 0,0, y la afín no. En relación a lo que dice la Cata Núñez, la pregunta, en una fracción, lo que no puede ir es un 0. Es el único término que no me puede dar como denominador de una fracción. Pero si tengo, por ejemplo, lo siguiente, si tengo la fracción 1 partido por x menos 5, debo preocuparme que todo el denominador no sea 0, es decir, x menos 5 no puede ser 0. Por lo tanto, el x no puede ser 5, porque si fuera 5 me quedaría 5 menos 5 y ahí me da el 0 y muere un panda. Entonces, como tengo que cuidar a la naturaleza y evitar que se muera, x no puede ser 5. En el caso de esta función, el único valor que no puede tomar el x sería ese 5. Entonces, volviendo un poco a lo que es dominio, su dominio serían todos los reales, pero el 5 no me sirve. Así que son todos los reales menos el 5. Tomo el 5 como un conjunto, es decir, con esa llave de conjunto, y se lo saco a los reales. Así quedaría el dominio. Y para el recorrido, esto le sirve del problema de la que estaba más arriba, para el recorrido tendrían que ver qué número nunca podría obtener con esto. Y ahí también tienen que analizar qué pasa con el 0, si es que puedo obtener el 0 con esta expresión o no. Pero eso se los dejo a ustedes para que sufran un ratito. Voy a seguir acá. Para saber si un punto pertenece al gráfico de una función, hay que solamente evaluar. Como les dije que hicieran en la clase pasada y como se inicia en esta clase, es evaluar. Es decir, el punto siempre corresponde a un x y a un y. Tengo un x y tengo un y. Si yo ese x lo reemplazo en la fórmula y me da como resultado el y que tengo como punto, entonces sí pertenece. Acá hay un ejemplo. 2 y 7. Entonces, voy a calcular f de 2. Si se cumple que al reemplazar por el 2 el resultado me da 7, entonces sí pertenece. Y de hecho, al reemplazarlo, sería 5 por 2 menos 3 y sí da 7. Entonces el punto sí pertenece. Esa es la forma de verificar que un punto pertenezca o no. Y eso le sirve con cualquier función. Puede ser una función cuadrática, una función exponencial, cualquier tipo de función. Si ustedes hacen ese reemplazo y les da ese par de valores, entonces sí pertenecen, ¿ya? La función lineal, como dice acá, corresponde a una recta que pasa por el origen. El gráfico depende del dominio o del conjunto para poder graficar, ¿ya? M es la pendiente, si es positiva, es decir, si vale por ejemplo 2x, va a ser creciente, si es negativa, va a ser decreciente, y para conocer esta pendiente, tanto en la función lineal como en la función afín, se puede usar esta fórmula, que también con quienes estuvimos en primero medio la alcanzamos a estudiar. Tomo dos puntos, calculo arriba las diferencias de los y lo divido por las diferencias de los x. Ese valor es la pendiente, porque me está comparando cuánto subo según cuánto avanzo. Me da el grado de inclinación que tiene la recta. Y a continuación hay un ejemplo para que lo veamos con números, para que no quede solo en la fórmula. Acá. Hay que determinar, primero, si ese punto pertenece a la gráfica de esa función lineal. Para verlo, nosotros tenemos el 12,4.
para poder verificar si pertenece o no, como no me alcanza el gráfico que ahí me muestran, sería bueno obtener la fórmula. Entonces, para ello lo primero que vamos a hacer es encontrar dos puntos que sean fáciles de trabajar. Se va a ubicar el punto 6,2, 6 en X y 2 en Y, y el punto 3,1, 3 en X, 1 en Y. Entonces, se van a reemplazar acá en la fórmula que habíamos visto de la pendiente, que arriba iba las diferencias de los Y y abajo iba las diferencias de los X. Tomo los Y, que sería 2 y 1, 2 y 1, y abajo calculo la diferencia de los X, 6 menos 3. Y pueden ver que este resultado me da un tercio. Entonces, como es una función lineal, sabemos que es de esta forma. Y la pendiente ya nos dio un tercio, así que la forma de la fórmula es esta, un tercio por X. Y ahora vamos a verificar si el punto 12,4 pertenece o no. Voy a reemplazar el 12 en la fórmula y vamos a calcular. 12 por un tercio, pueden simplificar aquí por 3, me queda 1 y acá arriba me queda 4. Por lo tanto, sí me da 4, así que el punto sí pertenece. Si se les presenta un gráfico y la función no es lineal, sino que es afín, el m lo obtienen de esta misma forma. Pero el n, que es el número donde corta la recta, si fuera, por ejemplo, así, y pasa por el 4, el n sería inmediatamente 4. Es mucho más fácil identificar. Si la recta fuera de esta forma y pasa por el menos 3, entonces el n de esa función sería simplemente menos 3. Es súper fácil mirando solamente el gráfico poder obtener la fórmula, ¿ya? Y acá hay actividades que no son con tantas preguntas, son igual rápidas. Por ejemplo, en la número 4 les presento 4 funciones y ustedes me deben decir cuál es lineal y cuál es afín, solamente viendo la forma que tiene cada una de ellas. En la 5 está el plano cartesiano X e Y, y ustedes me deben decir de todas esas rectas que está la H, F, G, K, P y Q, con distintos colores, la letra A, cuáles tienen pendiente positiva y cuáles negativa. Y en la letra B deben decir qué punto tienen en común todas estas gráficas y si es único ese punto en común y por qué. Todo eso tiene que ver con que ustedes reconozcan a qué tipo de función pertenece y se vayan a la definición de ese tipo de función, lineal o afín. La 6. Se tiene estas 4 funciones y para cada una de ellas me deben decir el valor de la pendiente y del coeficiente de posición. Es decir, deben darme el valor de m y de n. La primera, por ejemplo, que es muy sencilla, m sería acá menos 3 y n sería 6. Sin la letra X, el m, la pendiente, solamente el número. Y en la actividad 7, para cada una de ellas deben darme la fórmula, la expresión algebraica, ¿ya? Les voy a dar aquí a continuación una fórmula que les va a servir. Nosotros teníamos que como es una recta, la pendiente debe ser igual siempre. Entonces teníamos I1 menos I2, perdón, voy a borrar aquí. Ahora sí, la pendiente era I1 menos I2 y se dividía por X1 menos X2. Con eso tengo la pendiente. Ahora, para saber cuál es la fórmula, recuerden que la forma que tiene es I igual la pendiente más el coeficiente de posición. Usando esta fórmula,
ustedes tienen la pendiente, entonces este valor ya lo conocerían. X e Y lo sacan de cualquiera de los dos puntos. Ustedes pueden elegir el punto 1 o el punto 2 y lo reemplazan. Reemplazan el valor de X y reemplazan el valor de Y. Entonces tendrían un valor de Y, el M y un valor de X. Y la N sería la incógnita. Entonces tendrían que solamente despejarla. Y les quedaría la expresión N Profe, igual, ¿sí? ¿pero con cuál reemplazamos la I? Con cualquiera de los dos ¿Hay, puntos. con cualquiera? No hay un orden. No, con cualquiera de los dos puntos. Ambos les van a servir. ¿Por qué? Porque para el mismo valor de X, o para distintos valores de X, y para distintos valores de Y, la relación que se cumple es la misma, ¿ya? Ustedes hagan la prueba, reemplacen primero con uno y después reemplacen con el otro. Les va a dar la misma fórmula, ¿ya? Entonces, con un resumen de este proceso, ustedes encuentran M y después usan cualquiera de los dos puntos y obtienen el valor de N. Y de esa forma, después ya lo van a poder escribir como f de x igual el m que obtuvieron por x más el n que obtuvieron. Y ahí les va a dar el resultado final. ¿Ya? De esa forma pueden hacer este último problema. Quedan 6 minutos. Si alguien tiene dudas, realícelas mientras. Voy a proyectar por lo menos un problema de los tipos de ENRE y les voy a enviar también el Power al correo para que todos lo puedan revisar. Acá. Este Power también tiene el contenido para que ustedes lo puedan revisar. Tiene las mismas definiciones. Hay ejemplos de cómo graficar, por ejemplo. Aquí hay un ejemplo de cómo calcular pendiente. Acá hay otros ejemplos también de lo mismo que les expliqué para poder encontrar la fórmula. Si se dan cuenta, también se calcula la pendiente y se calcula el coeficiente de posición, tal como yo les dije, ¿ya? Ustedes eligen el punto, recuerden. Y acá hay ejercicios tipo de ENRE, en que vamos a realizar algunos para que ustedes los vayan conociendo, los que alcancemos. La pregunta 27 dice, la tarifa de cierta compañía de telefonía tiene un cargo fijo de 9.000 pesos y se hace un cargo de 50 pesos por cada minuto hablado. Durante los primeros 240 minutos, esta tarifa funciona como una función afín que pueden ver acá. Hay que ver cuál lo representa de mejor forma. Entonces, el cargo fijo, como es 9.000, es lo que yo voy a pagar sí o sí. Parto desde los 9.000. Por lo tanto, ese 9.000 no depende de nada. Ese 9.000 va a ser la n de la fórmula. Y como son 50 por cada minuto, ese valor llega hasta máximo 240 minutos. Entonces, debe ser una función que en la medida que pasa el tiempo me van a ir cobrando más. Así que primero debería ser creciente. Entonces vamos a descartar las que no son crecientes. Esa y esa. Ahora, parte en los 9.000, porque si no hablo nada, durante el mes me van a cobrar esos 9.000 pesos. Entonces, como es el f de x, es decir, el resultado, lo que me da lo que debo pagar, no parto de los 240 y no parto de los 50. Lo que sí hago es partir de los 9.000. ¿Y hasta dónde dura esta función? Hasta los 240 minutos. Y si se dan cuenta, no hay que hacer cálculos, sino que hay que entender cómo armar la fórmula y cómo eso se representa en el gráfico. ¿Ya? Me quedan 3 minutos, alcanzo a ver un ejercicio más. Respuesta correcta, letra A. 28. Una empresa de arriendo de autos cobra 70.000 cuando el vehículo recorre 50 kilómetros y 120.000 cuando recorre 100 kilómetros. El cobro que realiza la empresa para el vehículo se modela de esa forma, también como una función afín.
cuánto será el cobro si es que recorre 200 kilómetros. Entonces, primero vamos a encontrar valor de M y de N. Tengo esos dos puntos. Sé que cuando recorre 50 kilómetros, el X, debo pagar 70.000 y cuando recorro los 100 kilómetros debo pagar 120.000. Esa es la fórmula. Hago la diferencia de los Y y la divido por las diferencias de los X y me va a dar 1000. Entonces, ahora voy a encontrar el valor de N. Y como les dije, reemplazo el valor de M que ya tengo y uso un valor, voy a usar en este caso este punto, para obtener el valor de N. Entonces ahí está el valor de Y, M y el valor de X. Desarrollando, van a llegar a que N vale 2000. Entonces ahora tengo M, tengo N, tengo la fórmula. Me preguntan cuánto voy a pagar a los 200 kilómetros. Entonces, como ahora tengo la fórmula, puedo simplemente reemplazar. Reemplazo por 200 y calculan que les va a dar 20.000 más 2.000. Perdón, 200.000 más los 20.000 le va a dar 220.000, que sería la letra B. Si se dan, repasamos lo último que hay que hacer en la guía y también es una pregunta no difícil, pero sí un poco más larga. Entonces, en las pruebas tipo selección universitaria, ustedes con las preguntas como la anterior ganan tiempo y después ese tiempo ganado se utiliza para este tipo de preguntas que no son difíciles, pero sí necesitan más tiempo. Entonces, apenas terminemos, yo les voy a enviar la grabación y el Power.